32 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos a esta hora de la mañana en el magazine de Mundo Noticias, acompañándoles con los temas que llaman la atención, con otras noticias interesantes, diferentes a las que normalmente se dicen en primer lugar a lo largo de la mañana. Los informativos que abrimos a las 6 de la mañana pues traen, no sé, toda la información política, económica, corrupción, etcétera, etcétera. Y nosotros avanzamos buscando otras aristas, otros ángulos. Vamos a hablar de los retos que existen para el profesional sanitario y de servicios estéticos. Es un tema llamativo del que sabe usted, doctor Tormo, y que me gustaría aprovechar su presencia para que lo desarrollemos. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Bueno, al respecto de esto podemos decir que cada día se nos ha ido complicando más la gestión profesional, no solamente por enfrentarnos a determinado tipo de innovaciones, a determinado tipo de técnicas modernas, a determinado tipo de avances que nos obligan a estar al día. Se nos ha ido complicando razonablemente también por un tema capital que es la protección de datos. La protección de datos para el profesional sanitario cualquiera, de cualquier rango y de cualquier índole, es muy importante. Muy importante porque, de alguna manera, estamos bajo la ley de protección de datos, de alguna manera estamos bajo determinado tipo de condicionantes que tenemos que cumplir y, de alguna manera, porque la protección de datos para tanto el profesional que tiene su propia consulta, para un hospital, para un ambulatorio, y ya no hablemos de los profesionales que ejercen con un cierto riesgo la cirugía estética y la cirugía reparadora. Pero pongamos un ejemplo para que los oyentes nos entiendan, porque creo que hemos planteado, es la culpa mía, mal, no hemos hecho bien el exordio de por qué se está pensando en una ley orgánica de protección de datos. Bueno, realmente la gente... referentes a los profesionales sanitarios y de servicios estéticos específicamente. Ya la tenemos, Carlos. Ya la tenemos. Nosotros tenemos la Agencia Española de Protección de Datos. En la Agencia Española de Protección de Datos no solamente se reciben y se almacenan y se guardan, sino que los datos de determinado tipo de consultas, determinado tipo de hospitales, determinado tipo de centros, etcétera, etcétera, sino que esa Agencia Española de Protección de Datos nos obliga a tener unos sistemas dentro de nuestros propios recintos, dentro de nuestras propias consultas, dentro de nuestros propios centros, hospitales, etcétera, etcétera, para salvaguardar de alguna manera la integridad de ese dato de la persona que viene a consultarnos. O sea, usted en su consulta... Desde una historia clínica, yo estoy absolutamente obligado por la Agencia Española de Protección de Datos y por la Ley de Protección de Datos a salvaguardar la integridad de cualquier paciente que venga y que me confía determinado tipo de asuntos que son absolutamente privativos. Es decir, tengo que respetar la privacidad desde el consentimiento que me da esa persona. Eso se hace cada vez más complicado y se hace cada vez más extensivo a determinado tipo de áreas. Concretamente, el área profesional hospitalaria, el área de la cirugía plástica, el área de la cirugía reparadora, el área de la gerencia hospitalaria. Hay que pensar, por ejemplo, y yo pongo un ejemplo muy gráfico, una paciente que está en trámites de separación con su marido y que tiene una patología psiquiátrica. El marido o su pareja puede intentar de alguna manera acceder a la información psiquiátrica de esa señora por un determinado tipo de canal o conducto, y si yo no tengo imbuida y decididamente clara la protección de datos de lo que yo puedo hablar o no puedo hablar, pues lógicamente puedo dar lugar a perjudicarla más que a favorecerla. Pongamos ese ejemplo simple, pero vayámonos a una cirugía estética. Una cirugía estética, por múltiples motivos, lógicamente tiene que estar en silencio dentro del departamento de protección de datos y dentro del departamento, lo que significa el amparo que ese profesional tiene que dar a la persona que requiere una cirugía estética o una cirugía reparadora. En este sentido, el Círculo Legal, en asociación con la Fundación Tejerina, organiza unas jornadas de extraordinario interés para profesionales, no nos olvidemos que es para profesionales, gerentes hospitalarios, responsables de departamentos de hospital, consultas privadas, centros de estética y de cirugía plástica, el 18 de abril.
Esa jornada tiene una presentación, tiene un tratamiento de datos de salud en la historia clínica, tiene información, consentimiento y principio de autonomía del paciente, tiene la manera de explicar el tratamiento de datos de salud en el ámbito de las aseguradoras sanitarias, la cesión de datos y los derechos de los particulares en el nuevo reglamento de la Unión Europea. Es decir, es que todo esto nos movemos a través de la Unión Europea al respecto. Es un foro. ¿Esto cuándo es? Es el 18 de abril, de 9 a 1. El lugar es la Fundación Tejerina, en la calle José Abascal 40. Es un aula de estudios avanzados. La forma es absolutamente a través de un mail para intentar de alguna manera inscribirse, que es CG, C de Córdoba y G de Gracias, después una D, perez@circulolegal.es. El objetivo es proporcionar a los asistentes el conocimiento esencial de la normativa de protección de datos ordenada al ejercicio de la sanidad, de la actividad sanitaria o estética. Interesante información que hemos traído con el comentario del doctor Tormo para los especialistas en profesionales sanitarios y para las personas. Gerentes, cirujanos plásticos, cirujanos estéticos, incluso psiquiatras. Bueno, 10 de la mañana, 38 minutos, 1 hora menos en Canarias.